Siempre he dicho que los intermedios entre bloque y bloque son los que deben grabarse. Hola Gonzalo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿No pensaba que los intermedios son mejores? Cuando No, por supuesto, porque ahí la gente está más suelta, ¿no? La cámara Bueno, siempre inhibe sí, y hasta te cambia de voz. sí, señor. Oye, lo que te decía, sí, sin embargo, no puedo dejar de relevar la habilidad que tuviste o la inteligencia para detectar la trampa del gobierno con la baja de los presupuestos. Ahora resulta que nos dicen su piso presupuestario, porque ya no es el techo, su piso presupuestario es tanto, de aquí para adelante vamos a negociar. A ver, contanos la percepción que vos tenés. Mira, el gobierno tiene pues más propiedades que uña de gato, ¿no es cierto? Entonces siempre le está encontrando algún tipo de salida. Y en este caso, el contexto es muy claro. Mira, en el año 2015 las gobernaciones recibían 11.700 millones de dólares. Eso ha ido bajando, perdón, de bolivianos. Sí, Eso ha ido bajando sistemáticamente hasta el 2022 en quedarse algo como 5.000 y algo. Y ahora el gobierno, y creo que en una perspectiva más de corto plazo, lo que ha dicho es voy a bajar más todavía, les voy a bajar 300 millones de dólares a las gobernaciones, por supuesto la gobernación más grande es la de Santa Cruz, y en la perspectiva de decir, bueno, mira, viene un censo, en ese censo tú vas a tener probablemente una población más elevada, como ya se ha visto a partir de las primeras aproximaciones, pero yo lo que voy a hacer es una trampita de negociaciones de 001, ¿no es cierto? La más básica. Te voy a bajar el piso de tus ingresos y a partir de eso vamos a negociar. Por lo claro. tanto, te voy a dar la impresión de que tú estás creciendo, pero resulta que el año anterior, tú que estabas en el primer piso, te voy a bajar al sótano -3. Entonces, a partir del -3, te vas a decir, mira, sí te subo, pero de abajo. Entonces, es yo diría una jugada política más que un tema económico y que busca sobre todo, pues, entrar a un proceso de negociación cuando vengan los resultados del censo de un piso más bajo, lo que va a dificultar, por supuesto, la situación de las gobernaciones y Lo las que, regiones. pero Pero esto, perdón, sí, esto sí. implica de que las gobernaciones, en el caso de la gobernación de Santa Cruz, dirá, bueno, me pueden aumentar 4 o 5% y el gobierno queda muy bien porque ya vienen las elecciones también. Así es, porque esta bajada, a ver, el gobierno está usando dos conceptos, ¿no? Y dice, mira, yo no estoy bajando los recursos para todas las regiones, porque para Santa Cruz no se olviden que también son universidades y son Sí, municipios. Si yo coloco universidades y municipios junto a gobernaciones, les estoy dando la friolera de 1.6, ¿de qué se quejan? ¿Cómo es claro, posible sí, que se quejen? Pero cuando tú ves por separado, a la gobernación le han bajado siete punto cinco por sí, ciento, señor. ¿no es cierto? Ese 7.5%, por lo tanto, cuando venga una negociación, vas a decir, mira, ok, negociemos, mira lo magnánimo que soy como Estado central, te voy a dar 3, que muy poco, ya bueno, 4, y va a comenzar el regateo que es tan común en los tipos de negociaciones en Bolivia, ¿no? Y el regateo va a ser un poquito más caserito y van a subir a 5, 6 y te va a dar la impresión que has ganado, pero te han bajado el piso el año anterior, ¿no? Claro, pero tenemos un problema real, sino que es el de la pérdida de los IDH, todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Pero en cuanto a la distribución del TGN, que es plata que llega de impuestos, etcétera, eso debiera haber subido un poco más, ¿no? Incluso. Definitivamente. Mira, lo que está pasando ahora, en el contexto este de que Bolivia se ha quedado sin ingresos del principal Ujú. sector que es el gas. Tú sabes que en el año 2015 el Estado boliviano recibía solo del sector gas, la renta gasífera, cinco mil cuatrocientos Sí, ochenta y señor. nueve millones de dólares. Eso ha bajado a 2.289 millones de dólares el año pasado. Es decir, se han esfumado del Estado boliviano 3.200 millones. Entonces, ese es el contexto de una enorme escasez y el gobierno, ¿qué ha estado haciendo a partir de eso? Como ya no tiene esa plata, desde el 2014 ha comenzado una reducción de transferencias a las gobernaciones, como te decía anteriormente, de 11.700 a 5.000 y ahora un poco más. Pero después ha adoptado una posición, yo diría, digamos,
ambivalente, ¿no? A nivel nacional sigue siendo gastador y anuncia grandes inversiones, pero a nivel regional se ha vuelto pues bastante neoliberal, es decir, corta gastos e inversiones. Y los cortes los hace a través de triquiñuelas administrativas. Entonces te dice, no, yo te voy a dar una inversión de tantos en la negociación, digamos $1.000 millones. Pero después, a lo largo del año, tú tienes que peregrinar a La Paz a conseguir esos recursos, el papel verde, el papel azul, que falte el trámite, que haga el otro. Al final no ejecutas todo lo que te ha prometido. Claro, en papeles tenés todo, pero en efectivo nada. Nada, exactamente, y eso es lo que ha ocurrido con la inversión pública. La inversión pública todos los años con bombos y platillos se anuncia y se dice $5.000 millones es la muestra de la solidez del Estado y que por lo tanto la inversión pública seguirá siendo la máquina que jala la economía. Sí, señor. Pasa el año, la gente se olvida y resulta que la ejecución, lo que realmente has gastado de ese dinero, llega a la mitad, ¿no es cierto? Entonces, y buena parte de esa mitad se la pasan a los municipios y a las regiones y encima les dicen, ustedes son ineficientes, ustedes no gastan, yo les he puesto la plata, pero yo no tengo la culpa que ustedes no sepan gastar. Entonces, te lo dicen, ¿no? Te lo dicen, claro, y salen con grandes observaciones y que hay un problema de ejecución, nosotros hemos puesto en el presupuesto, pero te han tramitado, ¿no es cierto?, durante meses para gastar 10 millones allá o 50 millones allá. Entonces, es toda una estrategia de ser bastante populistas a nivel nacional y liberales al extremo, es decir, cortadores de gasto, controladores de inversión a nivel regional. Por supuesto que en eso hay un cruce político-ideológico. El tratamiento a los municipios o gobernaciones que son más afines es un poco más de mano suelta y a los otros la mano dura, ¿no? La mano derecha por un lado y la mano izquierda por otro lado. Entonces, y todo esto está hecho en una situación que yo te diría, mira, de la política económica que piensa solo el corto plazo. Dada esta escasez del sector petrolero, que era el excedente que le daba la base para el modelo económico, dado el agotamiento del modelo económico, no hay mediano o largo plazo, hay corto plazo. Los gringos dicen que la economía está, digamos, every penny counts, o sea, cada centavito cuenta. Una buena traducción al español sería cada puchito cuenta. Entonces, lo que hace el gobierno todos los años es cortar un poquitito aquí 50, allá 60, o sea, los va juntando puchitos, tanto por el lado del gasto, la inversión, como por el lado de los ingresos, y va empujando con la barriga, ¿no es cierto?, todos los problemas, y al final del día lo que resulta es que las regiones, municipios y gobernaciones y universidades tienen ya hace varios años menos recursos que ejecutar. Y a esto ahora se les viene la segunda independencia con la industrialización. Yo me ponía a mirar cómo hemos sido unidireccionales en nuestras producciones extractivas. Comenzamos con oro, con estaño, oro, después pasamos al petróleo, después del petróleo hicimos el gran negocio del gas y ahora estamos pensando hacer el gran negocio del litio, apenas lo arañamos, no tenemos un proyecto serio, no tenemos un proyecto grande, pero ahí vamos, siempre mostrando un producto. Hay otros países que tienen todo esto que te he dado junto. Así es. Mira, lo que pasa es que esa es un poco la maldición de los recursos naturales, sí, lo que técnicamente debería ser la bendición, pero cuando lo administras mal termina eso. Y comienza siempre con esta retórica muy nacionalista. La plata ahora será de todos los bolivianos y por lo tanto con ese recurso nosotros vamos a transformar, vamos a industrializar Bolivia. Y para que vean la cantidad de plata que hay, vamos a construir un puente de Potosí a París, donde vamos a ir caminando hasta el viejo continente. Por eso ese es el poder. La plata estuvo por más de casi 150 años en esa situación y no pasó nada, no se industrializó nada, no hubo ninguna diversificación. Lo mismo con el gas. Lo mismo con el estaño. El estaño, los varones del estaño son el desarrollo y de repente no pasó nada. Ahora es la Comibol, igual no pasó nada. Sí, el gas es divertidísimo. El gas
iba a ser el centro de distribución de América Latina. Bolivia era la Bolivia Claro, saudita, la Arabia por supuesto. Saudita. Y por lo tanto íbamos a tener una situación, toda una retórica, y resulta que el gas ahora, por incompetencia del gobierno, porque no ha hecho la cosa más elemental de la industria petrolera, que era buscar este gas, pues está agotando. Y Ya, sobre el litio hay la misma cosa, o sea, sí, viene la retórica y te dice, tenemos las mayores reservas del mundo, perfecto, pero produces media tonelada, ¿no? O sea, nada. Entonces, claro. todo es en potencial. Y aliado a eso, siempre hay un discurso de industrialización, que es una vieja reivindicación cultural, política, económica, ¿no? Yo cuando me encuentro a veces con mis tíos más antiguos, me dicen, ven hijo, yo te voy a decir lo que el país necesita. Industrializar. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Vamos hace 200 años con el mismo rollo, ¿no? Entonces, y nuestra visión de industrialización es justamente lo que tú dices. Queremos nosotros hacer la primera revolución industrial. ¿Qué fue la primera revolución industrial? Básicamente fue la manufactura muy básica y digamos, por ejemplo, transformar los minerales en lingotes, el famoso valor agregado. Sí, señor. Inglaterra hizo hace 300 años. Entonces, uno de los modelos de industrialización, especialmente en manos del movimiento al socialismo, es esta idea que tú puedes generar valor a los minerales, valor por ejemplo, al gas en urea, los minerales en lingote. Entonces, pero esa industrialización, como ya hemos visto, han hecho en Carachipampa, han aparecido 2 lingotes, Sí. Evo Morales y García Linera fueron al borde de las lágrimas porque habíamos subido un peldaño en la industrialización y no pasó nada más. Entonces, esta industrialización de los recursos naturales es un camino sin fin, ¿no es cierto? Porque no va a llevar a nada. Es la industrialización que piensa que Bolivia puede seguir de la primera, un pasito a la segunda revolución industrial, y además un poco más de energía, a la tercera revolución industrial, a la cuarta revolución. Entonces, en algún momento, en los próximos, no sé, pues 500 años, Bolivia va a ir subiendo en los peldaños de la industrialización, generando valor agregado a la industria, ¿no? Entonces, eso sabemos que no es así, que no ha funcionado, Claro que no. y que Bolivia pues no puede hacer la primera revolución industrial y pensar que hay que esperar un poquito y viene la segunda, y eso Y está esto, peor en manos del Estado. pero fíjate, Ahora, esto nos debe dar la memoria, por lo menos como para recordar que la planta de urea se para cada 4 meses, se para 3 meses más. Y tenés claro, la mitad del año que no te funciona y sin embargo la vemos como si lo que envían es éxito y lo venden no, como pues, éxito. claro, todo está empaquetado en la propaganda, en la Claro, ideología que te dice 200, 300 millones, cuando te faltan 3.200 millones de dólares de lo que ha salido el gas. Entonces, y la planta de urea se para porque no hay insumos, porque no ha habido el gas suficiente exactamente. para al mismo tiempo exportar a Argentina o a Brasil y tener para el insumo interno. Entonces, es realmente, digamos, una esquizofrenia ideológica donde nos creemos nuestras propias mentiras, digamos, eso no va a ir muy lejos. Entonces, esa industrialización que ahora hablan de la química básica, es decir, esta industrialización que Bolivia puede hacer con 300 años un cambio productivo, siguiendo lo que hizo Inglaterra u otros países centrales, es una locura, digamos, no, realmente no llega muy lejos. Y ahora ha salido el nuevo tótem, ¿no es cierto? El nuevo Sí. camino que hay que seguir, que es otro anacronismo de los 50 con Raúl Previs, la industrialización vía sustitución de importaciones. ¿Qué decía Previs en esa época? En el comercio que tiene Bolivia o los países latinoamericanos con el mundo, nosotros vendemos materias primas muy baratas y compramos materias industrializadas, productos industrializados muy caros. En esa relación, ¿no es cierto?, desigual que se produce está el subdesarrollo, porque nosotros recibimos mucho menos de lo que damos. Entonces, ¿para qué hay que hacer frente a eso? Hay que producir localmente. Entonces, la producción tiene que ser... Con un mercadito de este tamaño. Exacto. Entonces, la sustitución de importaciones es el camino de decir, ahora, si antes comprábamos dulce de leche de la Argentina, ¿cómo no vamos a poder producir nosotros el dulce de leche en Santa Cruz, en Cochabamba, donde haya vacas, ¿no? Entonces,
con un crédito que el gobierno ha comenzado a dar de 1.300, 1.400 millones de bolivianos a tasas brutalmente bajas, 0.5, se dice, hemos comenzado la industrialización por sustitución de importaciones. Y en el discurso... Perdón, sí. que quede claro que los 1.500 millones es para todos los que quieran acceder, no es que le está prestando, porque no va a faltar quien piense ¿viste? El gobierno está dando crédito de 1.500 millones. No, esa decenas, centenas claro, de pequeñas empresas el que quiere sustituir dulce de leche, no sé, pues fideos o en fin, cualquier otra cosa. Sí, entonces han prestado plata, pero se han olvidado de dos cosas muy básicas. La primera, tú decís, este mercado es de alacitas, es chiquitito, es una esquina en Shanghai. Bolivia tiene un mercado mínimo y es muy difícil que pueda sustituir. Pero el otro es que tú tienes un tipo de cambio apreciado. Entonces, ¿para qué diablos vas a importar, vas a producir si lo puedes comprar afuera muy barato? Mira, yo soy de Villazón, entonces yo conozco la ciencia del contrabando y sé del tipo de cambio desde que tenía 5 años de edad. Entonces, en mi casa, ¿qué ocurría? En mi casa un día teníamos el bife de chorizo argentino, espectacular, dulce sancor, leíamos Villiquen, o sea, teníamos un montón de productos argentinos en la mesa de mi casa. ¿Y qué había pasado? El tipo de cambio, como ahora, estaba apreciado. Traer cosas de afuera muy barato. Imagínate en ese momento, o ahora que es lo mismo, producir algo era difícil localmente porque traer de Argentina era muy barato. Cuando se devaluaba el tipo de cambio, digamos, ocurría lo contrario. En vez del bife de chorizo argentino, teníamos el bife a la James Bond, frío, duro y con nervios de acero. En vez del dulce de leche, teníamos el dulce de membrillo de la señora Margarita. Entonces, el tipo de cambio en este instante, en los últimos 17 años, está apreciado, no te permite producir localmente porque los incentivos para importar son maravillosamente baratos, ¿no es cierto? Entonces, imagínate el esfuerzo que tienes que hacer para sustituir importaciones con un tipo de cambio que juega en contra. Es decir, querer competir con el bife de chorizo, ¿no es cierto?, inflando a las vacas altiplánicas. Eso no va a pasar nunca, ¿verdad? Porque los incentivos son equivocados. Pero fíjate, encima tenemos el problema de que el gobierno ya sabe que nuestra apreciación monetaria es muy alta, pero no se anima a comenzar a soltar un poquito porque dice nos va a generar inflación. Y entonces, ¿en qué quedamos con eso? Porque en algún momento hay que hacer algo. Bueno, esa es una trampa brutal, que yo diría que inclusive el impacto fuerte es evidentemente la inflación. Si devalúas, van a haber productos más caros y te van a complicar la vida. Pero yo creo que el tema más complicado del gobierno es que todo su programa de empleo informal, ¿no es cierto?, está basado en un tipo de cambio apreciado. Si algo ha crecido en este país es el comercio legal e ilegal. Bolivia en el año 2006, 2007 importaba 2.000, 3.000 millones de dólares. Ahora importa legalmente 13.000 millones de dólares e ilegalmente otros 3.000. O sea, 16.000 millones de dólares. Ahí está el éxito de este gobierno en la generación de un empleo de pésima calidad, pero empleo al fin. Entonces, imagínate si tú vas a devaluar, ¿no es cierto?, vas a terminar con la base del modelo, que es esta informalidad gigantesca asociada a un tipo de cambio real apreciado, que ha inflado una burbuja de consumo, que tú lo llamas desarrollo, que ha hecho crecer un comercio brutal, una nueva burguesía en torno de eso, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de cambio en realidad fue el mecanismo de distribución de renta más importante y la generación de una nueva clase, ¿no es cierto?, comerciante gigantesca, que además paga muy pocos impuestos, que es la que crea la base de este empleo. Por eso el gobierno se golpea el pecho con frecuencia y dice, tenemos la tasa de desempleo más bajo del planeta, 4.1%, pero no te dice con el 80% de desempleo del sector informal, en realidad son trabajos precarios. Y para que eso funcione, ¿no es cierto?, para que se infle la burbuja de consumo y al mismo tiempo tú tengas una tasa de desempleo tan baja, el tipo de cambio tiene que estar subsidiado. Y el subsidio ha sido la plata que nos hemos gastado de las reservas internacionales, más de 12.000 millones de dólares
sobre todo de las reservas internacionales. Es así tu costo de inflar a la economía una enorme burbuja y llamarla desarrollo. Es muy grave lo que decía, hay que ver cómo se piensa y cómo se plantea la salida de este entrículo, porque en algún momento vas a tener que salir de esto, nos guste o no nos guste. Esa es la primera. Y la segunda, no sé si viste ayer en El Deber, la clase media está distribuida en el 60% de la población y se gana desde 960 hasta 4.500 bolivianos. Decime, ¿960 bolivianos te da para ser clase media? No, yo creo que ahí hay otra vez un exceso conceptual. De la misma manera que es un exceso conceptual llamar empleo a que la gente está sobreviviendo en las calles vendiendo 4 chicles, Sí, señor. es un exceso decir que alguien es clase media con 900 bolivianos, cuando el salario mínimo es mucho más que eso. Entonces, son justamente estas construcciones narrativas que van generando de esta prosperidad chuta que no existe, ¿no es cierto?, y que se basa sobre todo en la gran informalidad que hay en el país. El éxito de este país es haber apostado a la informalidad. Es que el mercado le ha resuelto cosas que el Estado no ha podido hacer. El Estado ha estado metido creando empleos, ¿no es cierto?, en las empresas estatales, pero ¿sabes cuántos empleos? Porque los números hablan. Mira, la población económicamente activa, o sea, toda la gente de que está entre 15 y 64 años de edad en edad de trabajar, son como 4.5 millones de personas en Bolivia. De esas personas, el 80%, ¿no es cierto?, son informales y solo el 20% son formales. Entonces, en la formalidad hay como 900.000 personas. 400.000 personas son del sector privado y el Estado otras 500.000 personas. Entonces, ese es el tamaño y la calidad del empleo en Bolivia, de 900.000 personas. El resto, ¿no es cierto?, 4.100, 4.200 millones, 4.1 millones de personas aproximadamente tienen un empleo, 3.1, 3.2 mejor, de personas tienen un empleo informal, de mala calidad, no tienen seguro médico, seguro de largo plazo, olvídate del primer aguinaldo, no tienen salario mínimo. Es esta economía que el gobierno le ha entregado a las fuerzas del mercado, ¿no es cierto? Y la condecorado y la decorado, si tú quieres, como revolución productiva, cuando en realidad es el viejo atu, el viejo comercio que ha sido tan importante en la colonia durante muchos años en Bolivia, que es la que genera un empleo de muy mala calidad, ¿no? Ok, te quedo muy agradecido. ¿Sabes qué? Nos has dado un pantallazo muy claro y cualquier rato te voy a volver a llamar. Te agradezco mucho. No, a ti, Carlos. Muchísimas gracias y un gran saludo. Ya. Chao, chao. Chao. Gracias. Adiós. Bueno, ha sido más que claro y con terminología que se puede entender. Vámonos al corte. Feo. Chao. Dale. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate de edición rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Búscalos en tu supermercado favorito.